Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a revisar la sección de filosofía del examen especial de Reyes. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que sería la 111. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones menciona ramas de estudio de la filosofía? Aquí lo importante sería identificar de las opciones que nos dan los conceptos que sí corresponden a ramas de estudio de la filosofía. En este caso, por ejemplo, en el inciso A, reflexión no es una rama de la filosofía, aunque ética y estética sí. Por esa razón se elimina el inciso A. El inciso B, moral, ley y religión. Ley y religión como tal no son ramas de la filosofía, por eso se elimina. Vamos con el inciso C, en el cual viene teología, ética y psicología. Psicología no sería como tal una rama de la filosofía, se descarta por eso el inciso C. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es en la pregunta 111, el inciso D. Ontología, moral y estética sí son ramas de la filosofía. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 112 dice, ¿qué proposición justificaría el siguiente enunciado? Entonces tenemos un párrafo y algunas opciones. Tendríamos que buscar la opción que esté relacionada directamente con lo que está afirmando o con lo que nos está diciendo este párrafito. Dice, se piensa que la filosofía solamente impacta como conocimiento teórico que busca responder a preguntas que se proponen como método de reflexión del pensamiento humano, sus procesos e impacto en la sociedad, olvidando que también, y aquí viene la parte importante que nos va a servir para contestar, dice, olvidando que también se incluye a la filosofía en toda área del saber humano, ya que sin reflexión no existe un verdadero conocimiento o método que justifique y ordene una teoría. Tendremos que buscar alguna opción que nos dé justo esta justificación, que hable de buscar una justificación que valide un método o un conocimiento. En este caso tenemos A, las implicaciones morales del uso de las redes sociales; B, la recopilación de relatos de una teología; C, los exponentes de un género literario; o D, la validación de una técnica representativa de la fotografía. En este caso nos vamos a quedar con el inciso D, de dedo, la validación de una técnica representativa de la filosofía, perdón, fotografía, porque pues es lo que corresponde al párrafo que nos habla de conocimiento, de métodos y de justificación. O sea, aquí validación de una técnica es como decir justificación de un método. Bien, por esa razón, la que mejor quedaría sería el inciso D. Bien, siguiente pregunta, 113, dice, ¿qué corriente de la filosofía analiza o expone aspectos esenciales del ser humano y su cultura? Estamos entonces una corriente filosófica que se centra en el humano, en el ser humano y su cultura. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso C, la antropología. La antropología o antropología filosófica se trata de la reflexión en torno al estudio del hombre en cuanto a género, ¿no? En cuanto a humanidad. Por lo tanto, pues nos vamos a quedar con el inciso C. Teísmo, teología tiene que ver con Dios; politología tiene que ver con la política, es decir, cómo es la organización social, ¿no? Digamos. No nos pregunta sobre eso. Ontología tiene que ver con el estudio del ser o las esencias. Por lo tanto, pues nos quedamos con C. Bien, vamos con la siguiente. Pregunta 114. Dice, ¿cuál es el argumento que pretende invalidar al autor respecto al siguiente fragmento? Entonces, tenemos un parrafito que es un texto, de hecho, bastante
informativo, ¿no? Bastante expositivo, nos da información hasta cierto punto con un tono científico sobre un tipo de planta que en este caso es el diente de león o Achicoria amarga. Y nos da varios datos sobre él, ¿no? Dice, es una especie de la familia tal, considera generalmente como una mala hierba, aunque sería más correcto decir hierba adventicia. Dice, sus hojas se consumen en ensalada y se le han atribuido numerosas propiedades medicinales. Dice, es una planta perenne, perenne significa que no muere, que es una planta que no muere o que permanece con raíz primaria larga y roseta, alcanza 40 centímetros de altura, tiene hojas alternas con una nervadura central y nos empieza a dar todas sus especificaciones o propiedades, cómo se ve físicamente, a veces presenta microvellosidades, dice, el tallo permanece siempre en un estado extremadamente acortado. Es por eso que se denominan plantas acualescentes. Además, son capaces de producir un estruendo alargado con inflorescencia denominado escapo. Y bueno, nos da además información, ¿no? Que al romperse emanan jugo lechoso, flores hermafroditas de color amarillo, dorado, que la hacen identificable. Termina en 5 pequeños dientes, florece a fines de invierno, dice, florece desde fines de invierno hasta fines de verano. Su fruto es tal con un largo pico y vilano. Ok, entonces tenemos 4 opciones y necesitamos buscar alguna que contradiga la información, porque dice que pretenda invalidar, un argumento que invalida el fragmento. Entonces buscamos información que contradiga algo que se dice aquí. Entonces tenemos el inciso A. Las plantas perennes son medicinales, pero las personas hacen uso incorrecto de sus propiedades. Ok, si bien aquí nunca habla de que si las personas hacen uso correcto o incorrecto, solo dice que se usa de manera medicinal. Sí nos dice, pues, que se usa de forma medicinal y que son perennes. Entonces, esto no es una contradicción, más bien como que repite alguna información de lo que hay acá arriba, por lo tanto se descarta. El inciso B. La hierba adventicia es un ingrediente codiciado en ensaladas. Esto de nuevo tampoco contradice la información, como que la refuerza porque aquí dice que sus hojas se consumen en ensalada. Bien, buscamos una contradicción. C. Las formas de vida vegetal tienen propiedades inexploradas. El problema con C, además de que no contradice directamente la información, es que generaliza las formas de vida general, en general, pero realmente buscamos algo que nos hable de esta planta en particular, por lo tanto se elimina el inciso C, lo que nos dejaría como respuesta correcta el inciso D, que sería el uso medicinal o aprovechamiento de esta planta, no suele ser reconocido, perdón, ya que se desconocen sus propiedades. Esto contradice porque el texto nos está diciendo que un montón de propiedades de la planta, entonces no son desconocidas, sí se conocen al menos algunas propiedades, y justo nos está diciendo que son es usada de manera medicinal, justo en esta parte de aquí, y se le han atribuido numerosas propiedades medicinales. Por lo tanto, en la 114 la respuesta correcta sería D de dedo. Bien, vamos con la 115, que nos dice qué conclusión se corresponde con las siguientes premisas. Recordemos que un argumento se compone de premisas y una conclusión, en las cuales, que son una serie de afirmaciones, las cuales deben de tener una correspondencia lógica. Es decir, la conclusión que elijamos se tiene que seguir de alguna forma de las dos premisas que nos muestran de este lado. Entonces tenemos la primera premisa: el diente de león florece desde el invierno y hasta fines de verano.
Y la premisa 2, el diente de león es una planta perenne, que ya vimos que significa que no muere. ¿Cuál podría ser entonces aquí la conclusión? Tenemos el inciso A. El diente de león es una planta que muere durante el cambio de estaciones. Esto contradice la información, no puede ser la conclusión porque se tiene que seguir, se tiene que corresponder a las premisas. Acá nos dice que es perenne, por lo tanto se elimina A. Inciso B. Las estaciones predicen la aparición de formas de vida vegetal. El problema con la B es que de nuevo generaliza. Acá en las premisas solamente nos hablan del diente de león. En cambio, el inciso B nos habla de las formas de vida vegetal en general y esa normalmente no es una buena conclusión. Vámonos con el inciso C, nos dice, la época predilecta de flores perennes es del verano al invierno. Pero esta, si fijan, contradice, mucho cuidado, parece que dice lo mismo, pero no, porque acá arriba dice que florecen desde el invierno hasta el verano, pero lo que nos está diciendo que es al revés, del verano al invierno. Entonces, más bien del verano al invierno pues se puede inferir que no produce flores. Contradice la información, se elimina, lo que nos deja de nuevo como respuesta correcta el inciso D. Los dientes de león no proliferan en otoño. Justamente el periodo que está entre el verano y el invierno es el otoño y ese sería en donde no florecen estas plantas. Por lo tanto, respuesta correcta en la 115 es D. Bien, vámonos con la 116. Nos dice, ¿con qué tipo de lenguaje corresponde el siguiente texto? Y vemos que el siguiente texto es una fórmula del lenguaje formal, de la lógica, lógica simbólica, se le llama con estos símbolos. Aquí pues no es necesario saber realmente qué significa, sino qué tipo de lenguaje es este. La respuesta correcta sería inciso C, lenguaje formal. La respuesta correcta es el lenguaje formal, porque esto es una fórmula que traduce, que pretende traducir pues alguna afirmación, algún enunciado del lenguaje normal que usamos. Entonces, la respuesta correcta sería en la 116, el inciso C. Bien. Pregunta 117. ¿Cuál de las siguientes situaciones implica responsabilidad moral? Bien, para que una situación implique responsabilidad moral, primero tiene que ser una acción, segundo, tiene que ser susceptible de poder ser o calificarse como algo bueno o malo, o correcto o incorrecto, es decir, que se pueda juzgar esa acción. Y siguiente, tiene que tener responsabilidad respecto a los otros, ¿ok? Respecto a los otros, entonces vamos a analizar las situaciones. Dice, inciso A, un transeúnte mira a los dos lados antes de cruzar la calle. Si bien esto tiene cierto grado de responsabilidad, podríamos pensar, es una acción buena. No tiene nada que ver con los otros o algo que pueda afectar a los otros, salvo la seguridad de uno mismo. Por lo tanto, pues la podemos dejar de lado, se puede eliminar esta opción. Inciso B. Un empleado que trabaja desde casa va al cine en horario laboral, mientras su jefe piensa que se encuentra trabajando. Ok, esta respuesta sí implica responsabilidad moral, esta acción. Es susceptible de ser juzgada, por ejemplo, como incorrecta o como no, algo no muy ético, porque pues sí implica aprovecharse de otras personas y sobre todo el acto de mentir, ¿no? Aquí el empleado está diciendo, ¿no? Que está trabajando mientras en realidad está en el cine divirtiéndose y pues el jefe no está enterado. Por esa razón sería nuestra respuesta correcta. Igual vamos a descartar las otras. El inciso C, un estudiante decide tomar el camino más largo hacia la escuela para poder escuchar música en el transporte. Bueno, en este caso no, no hay una consecuencia negativa, no hay una implicación respecto a los otros.
Es algo que decidió hacer el estudiante y ya, por lo tanto, no implica responsabilidad moral. Fíjense la diferencia en el mismo sentido que en el inciso B, por ejemplo, que sí implica mentir y ese tipo de cosas. Bueno, finalmente tenemos el inciso D. Un obrero llega todos los días puntual al trabajo para obtener su bono de puntualidad. Bueno, aquí, si bien sí podríamos pensar que tiene que ver con ser responsable, al final tampoco es una acción que implique a otros directamente o que tenga que ver con aprovecharse, con tomar una decisión, sino que simplemente está siguiendo la norma, ¿no? De lo que se le dicta. Por lo tanto, bueno, en esta pregunta, la que más tiene implicación de responsabilidad moral sería la C. No, perdón, perdón, no, sería el inciso B. El empleado que va al cine mientras su jefe piensa que se encuentra trabajando. Ok, vámonos con la siguiente pregunta. 118 dice, selecciona la opción que propone de forma adecuada la diferencia entre los conceptos de moral y ética. Estos dos son conceptos que en filosofía pueden ser muy parecidos o que incluso en la vida real, en la vida cotidiana, los usamos indistintamente, pero en realidad pues significan cosas diferentes en la filosofía. En este caso, por ejemplo, la A nos dice, la ética sanciona acciones de los sujetos y la moral ejecuta un reconocimiento, un logro. Realmente no tienen esa relación. De hecho, la moral también puede sancionar acciones, por lo tanto, se elimina. Acá en el B dice moral y ética son en esencia lo mismo, pero el primero es jurídico y el segundo espiritual. Bueno, hay ética, de hecho, que es jurídica, y la moral no necesariamente tiene que ser espiritual. Y como vimos, bueno, si bien son conceptos parecidos, en realidad para la filosofía no son el mismo concepto, por lo tanto se eliminan. El inciso C nos dice, la ética se basa en perdón, o leyes, y la moral en ideas de bien y mal o beneficio y perjudicial. Esto implicaría que la ética solamente se basa en normas y la moral solo en ideas, o algo así está afirmando este enunciado, cosa que es falso también. La moral también tiene normas y reglas, por lo tanto se eliminan, por lo que nos vamos a quedar aquí como respuesta correcta con el inciso D de dedo. La moral vendría a ser, y esta es como la definición más de diccionario de la diferencia entre filosofía, en filosofía, perdón, entre moral y ética. Entonces, tenemos que la moral es el sistema de valores y normas de una sociedad. La moral tiene que ver con lo que la sociedad dice, digamos, y la ética, pues sería la reflexión o el estudio filosófico en torno a esa moral que hay en una sociedad. Bien, entonces la respuesta correcta en la 118 es D. Bien, vamos con la 119. Dice, selecciona el ejemplo que representa una forma de análisis estético. La estética en la filosofía es la reflexión en torno al arte y la belleza, digamos, ¿no? O sea, tiene que ver, tiene varias categorías, como lo bello, lo feo, lo sublime, lo trágico, ¿no? Y digamos que en general es la reflexión en torno al arte y la belleza. Hay otros conceptos aquí como representación, por ejemplo, representación artística u obra artística que también tienen que ver con la estética. Entonces vamos a buscar qué se corresponde más con esto. Tenemos el inciso A, lectura en voz alta de una novela que originó una corriente artística. Bueno, se lee la novela en voz alta, pero no se está reflexionando sobre su valor artístico ni nada, por lo tanto se elimina. B, la crítica de un comensal sobre la higiene en la preparación de alimentos de un grupo étnico. Esto pues no tiene nada que ver con el arte,
sino más bien con otras cuestiones, con cuestiones de salud, con cuestiones de comida, con cuestiones culturales incluso, pero no nada que ver con el arte, se elimina. C. Este sería el mayor distractor, dice. La reseña comentada de una película que se acaba de estrenar. Una reseña sí podría ser un análisis estético, pero se elimina por la siguiente parte de la respuesta que dice, en la que se resalta la comodidad del cine. Entonces, en este caso, pues hablan del cine como tal, de las instalaciones y no tanto de la obra. Por esa razón se elimina. Y la respuesta correcta vendría a ser el inciso D, que dice la reflexión acerca de que una cucaracha nos parece asquerosa y una mariposa bella. Aquí sí, porque además de que está la palabra reflexión, que tiene que ver con el análisis, hay categorías de la estética como lo asqueroso o lo bello. Por lo tanto, nos vamos a quedar con el inciso D. Y llegamos a la última pregunta. Nos dice, ¿qué enunciado ejemplifica el concepto de responsabilidad? De nuevo tenemos algo que tenga que ver con responsabilidad. En este caso no es responsabilidad moral, sino solo responsabilidad, ¿no? ¿Cuál de estos puede implicar ser responsable? Tenemos el inciso A, un tratado comercial que beneficia a ambas partes. Bueno, aquí no entra el juego la responsabilidad de una persona, se elimina. El dictamen de un examen de ingreso a la universidad, bueno, tampoco tiene que ver con realizar una acción que sea susceptible de ser responsable o no. El inciso C nos dice un alumno que prepara información para entregar su parte de un trabajo de fin de semestre. Este sí, porque se fijan, al igual que en el ejemplo anterior de la responsabilidad moral, tiene que ver con otros y cómo no ser responsable puede afectar a otros. En este caso, a los compañeros del equipo para el trabajo de fin de semestre. Por esa razón, en esta pregunta 120 la respuesta correcta es C. Y finalmente, para descartar, tenemos el inciso D, que de hecho es nuestro mayor distractor. Dice, un ciudadano que paga sus impuestos. Si bien pagar impuestos implica cierta responsabilidad como ciudadano para con el Estado, en este caso no es algo que afecte directamente a otros, ¿no? Sino que es una responsabilidad de esa persona, ¿no? Empieza y acaba con esa persona de manera más directa, a diferencia del anterior, que sí tiene que ver con otros. Por esa razón, pues nos vamos a quedar mejor con el inciso D. Y acá llegamos al fin de la sección. Muchas gracias.